Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Agradecemos la oportunidad que el Señor nos brinda para compartir la palabra con cada uno de ustedes. Una vez más, el ministerio Jesucristo da vida y su programa, una palabra de fe. Hoy con un tema de muchas importancia para cada uno de ustedes. Estaremos hablando bajo el tema, tú eres un propósito de Dios. Nosotros en la vida somos propósito, no somos casualidad. Muchas veces hay personas en la vida que ellos viven y caminan de un lugar hacia otro sin planes, sin propósito, con muchos desalientos en su vida y se le olvida que cada persona que está en la tierra es un propósito de Dios. La palabra de Dios establece que en una ocasión había un profeta llamado Jeremías. En el capítulo 1 y versículo número 5, el Señor llamó a este profeta y le dice al profeta Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, el Señor le estaba diciendo a Jeremías: antes de que tú nacieras, yo te conocí y te santifiqué. De manera que cada persona que nace, antes de nacer, ya el Señor lo conoce y el Señor sabe quién será. Y Dios permite entonces que el hombre nazca con un propósito. La palabra de Dios establece en el libro de Romanos, capítulo número 8 y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando nosotros estamos en la tierra, tenemos un plan de parte del Señor. Si Dios permitió que usted naciera, si Dios permitió que usted está viva en este entonces, es porque Dios tiene un propósito con usted. Dios nos llama según el propósito de su voluntad y Él, conforme al propósito, nos proveerá la capacidad, nos proveerá la unción, la gracia para que ese propósito, la cual nosotros tenemos de parte de Dios, podamos verlo en la tierra. Ahora bien, cuando descubrimos el propósito de Dios en nuestra vida, entonces empezaremos a ver su poder manifiesto en las cosas que hacemos. Voy a repetir esta expresión. Cuando descubrimos el propósito de Dios en nuestra vida, entonces empezaremos a ver su poder manifiesto en todas las cosas que hacemos. O sea, aquí se ve la importancia de nosotros descubrir cuál es el propósito por el cual nosotros vivimos en la tierra. Porque si logramos descubrir el propósito por lo que estamos existiendo, el propósito por lo que nosotros vivimos en la tierra, entonces vamos a ver la mano de Dios manifiesta en nuestras vidas. De manera que nosotros tenemos entonces que descubrir cuál es el propósito por el cual Dios nos ha permitido nacer. Para descubrir el propósito de Dios hay que tener comunión con el Señor. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo número 13 y versículo 14. Y dicen así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo escribe esta palabra a la iglesia de Corinto, en el 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14, la parte final. Le está hablando y le está recomendando que la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Si nosotros buscamos la definición de la palabra comunión quiere decir koinonía. Quiere decir koinonía. Pero esa palabra koinonía tiene tres significados más, que es, número uno, colaboración, compañerismo y intimidad. La palabra koinonía viene de comunión, que quiere decir colaboración, compañerismo y intimidad. Para yo tener comunión con el Señor, tengo que vivir una vida de constante oración.
No hay forma de yo poder tener comunión con el Señor y si no tengo una vida de constante oración con el Señor. Si no pasamos tiempo con el Señor a sola, no podremos desarrollar la comunión, aleluya, con el Señor. Y la comunión se adquiere y se desarrolla a través de la oración. Si yo no oro, yo no voy a poder desarrollar una buena comunión con el Señor. Aleluya. Para poder colaborar con el Espíritu Santo, debo pasar tiempo con el Espíritu Santo. Para poder desarrollar intimidad con el Espíritu Santo, debo pasar tiempo con el Espíritu Santo. Solo así podemos descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Si yo no paso tiempo con el Espíritu Santo, no voy a desarrollar amistad con el Espíritu Santo o intimidad. Si no paso tiempo con el Espíritu Santo, a través de la oración, yo no voy a poder colaborar con el Espíritu Santo, ni tampoco voy a tener buena comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando empieza a tener tiempo con Dios, es donde desarrollamos esa sensibilidad a el oído, al escuchar el Espíritu Santo. Si nosotros si nosotros pasamos tiempo con el Espíritu Santo, entonces vamos a desarrollar esa sensibilidad. Vamos a poder escucharlo en cualquier momento que Él nos hable. Hay personas que por no tener ese oído espiritual, esa sensibilidad espiritual, el Espíritu Santo le habla, porque el Espíritu Santo le habla a cada uno de sus hijos, pero muchas veces por falta de que la persona no tiene esa intimidad, ese compañerismo, ese tiempo junto, constantemente en diálogo y en conversación, muchas veces no capta poder entender al Espíritu Santo cuando le vas a suministrar un mensaje. Y es por esto la importancia de nosotros pasar tiempo con el Señor. La Biblia dice en el libro de Juan, hablando el mismo Jesús, en el capítulo número 10 y versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Entonces, para que una oveja pueda discernir la voz de su pastor, tiene primero que pasar tiempo junto para poder desarrollar ese compañerismo y ese discernimiento en el tono de la voz. Si un pastor de oveja no pasa mucho tiempo con las ovejas, cuando va a llamar las ovejas no le conocen. En cambio, cuando el pastor pasa mucho tiempo con las ovejas, con un simple sonido, las ovejas van a discernir si es su pastor que le está llamando. Eso pasa con el Señor. Eso pasa con el Espíritu Santo. Cuando nosotros logramos pasar tiempo con el Espíritu Santo, cuando tenemos esa cercanía, esa intimidad con el Espíritu Santo, entonces nosotros cuando el Espíritu Santo nos hable, de repente vamos a escuchar su voz. Él nos va a comunicar un mensaje y vamos a entender rápidamente y vamos a decir: el Señor me está hablando, el Señor me está diciendo tales cosas, porque ya yo conozco la voz del Espíritu Santo, resultado de haber pasado tiempo con Él. Pero si yo no paso tiempo con el Espíritu Santo, yo no voy a poder discernir su voz. Él me va a hablar y yo voy a entender muchas veces que soy yo mismo que me estoy hablando. Él me va a dar una señal a través de algo y yo no lo voy a entender porque no conozco su voz. Entonces, descubrimos el propósito de Dios en nuestra vida cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor. Para conocer el propósito de Dios en nuestra vida hay que, aleluya, permanecer en su presencia, constantemente en su presencia. Si nosotros no pasamos ese tiempo con el Señor, no vamos a permanecer, no vamos a conocer ni a desarrollar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Conclusión, amado que me está escuchando, hermano que me escucha, amigo, todos en la vida nacemos con un propósito.
Aún los que no son cristianos nacen con un propósito. Y los que estamos en la iglesia también tenemos un propósito de parte del Señor. Pero son muchas las personas que estuvieron en esta tierra y partieron de esta tierra. Y aunque nacieron con un propósito, nunca descubrieron el propósito. Y hay muchas personas que están vivos y aún no conocen el propósito de Dios en su vida. Y yo quiero que usted pueda anotar estas 3 palabras. Para usted, número 1, descubrir el propósito de Dios en su vida, tiene que tener comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Tiene que tener comunión con el Espíritu Santo. Ahora, la palabra comunión quiere decir koinonía. Y la palabra koinonía se divide en 3 palabras. Número 1, colaboración, compañerismo, intimidad. De manera que si un creyente no tiene colaboración, compañerismo ni intimidad, no va a tener koinonía, no va a tener comunión con el Espíritu Santo. Y si estas cosas no están en la vida del creyente, nunca podrá descubrir el propósito por la cual Dios te ha llamado. Así que, hermano que me está escuchando y amigo que me está escuchando, vamos a dotar este tiempo, vamos a dotar estas palabras. Vamos a colaborar con el Espíritu Santo, vamos a tener intimidad con Él, vamos a tener compañerismo con Él, vamos a pasar tiempo con el Espíritu Santo y de esa manera yo le aseguro que usted y yo vamos a descubrir, Él nos va a revelar el propósito por lo que estamos en esta tierra. Y entonces una vez que ya conozcamos el propósito, todo lo que hagamos veremos la mano de Dios manifiesta en nuestra vida y en lo que hacemos. Así que si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, suscríbete a nuestro canal, comparte este mensaje con otra persona, no olvide darle like. Dios te bendiga y Dios te guarde, y en otra ocasión estaremos compartiendo un mensaje como este. Bendiciones.